que vive, al que reina, al que está en este lugar, al que tiene mi hermana, mi hermano, este joven, mis hermanas, y que proezan, precioso Jesús, de tus grandezas, precioso Dios. Gracias, mi Rey del cielo, precioso, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, buenos días. El Señor les bendiga a todos y bienvenidos. Bienvenidos mis hermanos que están allá conectados. Bienvenidos para que se unan en esta mañana preciosa. Y hoy a mí me corresponde, hermanos, es hablar cómo se vive en el Espíritu. Dice así, viviendo en el Espíritu Santo, ¿cierto? Y estos días hemos hablado de la carne, ¿sí? Y mi pastor siempre nos dice que es necesario repetir, porque de esa manera es que viene el aprendizaje para nosotros y corregirnos, ¿cierto? Entonces les invito, mis hermanos, en esta mañana, miramos bien esta imagen, miremos esta imagen bien, miren. Es una imagen que está grisecita, que tiene muchas cositas, pero adelante, ¿qué? Se ve la luz, ¿sí? Y nosotros, como por el camino que vamos saliendo de nuestras luchas, de nuestra carne, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, porque eso es lo que vamos a vivir nosotros como cristianos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos personas, somos carne. Y al ver esta imagen, cuando yo estaba ahí parada, la miraba y yo decía, Señor, ¿cómo nos vas ampliando el camino para seguir viendo la luz? ¿Cierto? Y eso es vivir en el Espíritu, hermanos. Eso es vivir en el Espíritu, que aunque usted se relacione en este mundo con diferentes cosas, ¿cierto? Muchos dirán, no, pero es que eso es difícil, ser cristiano. Muchos dirán, no, pero el ser cristiano para mí me evitaría muchas cosas y placeres y deseos de este mundo. Pero créame que sí se puede. Jesús fue nuestro mayor ejemplo en este mundo. Y fue en un mundo cruel, porque las personas eran ¿cómo se dice? Bueno, eran personas crueles, despiadadas. Mi pastora, gracias. Crueles. Y Jesús vivió en el Espíritu. Y si Jesús es nuestro mayor ejemplo, ¿cómo no vamos a ser capaces nosotros de vivir en el Espíritu? Si el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Mi pastora nos compartía el significado del Espíritu Santo, ¿cierto? Es nuestra guía, es nuestra verdad, es nuestro eterno. Él es el que está ahí para ayudarnos en nuestras debilidades. Lo que pasa es que nosotros no lo tenemos en cuenta en este mundo. Y por eso es que un mes bien y otro mes mal, otros 2 meses mal, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta la vida cristiana como Dios nos está guiando, nos está ministrando. Y como decía, la repetición es la clave del aprendizaje. ¿Es necesario? Hemos visto cómo el Espíritu Santo nos ha venido ministrando a través de mi pastor, a través de mi hermanita Patricia, a través de mi esposito Brian, a través mío. El Espíritu Santo nos está recordando que no lo tengamos en poco, que es importante examinarnos todos los días, que Él no está solo por un día, por un momento, que Él está todos los días de nuestra vida y que es necesario contar con su ayuda. ¿Listo, mis hermanos? Entonces vamos a Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, vamos del 8
6 hasta el 14. Y lo vamos a leer todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. No, vamos a leerlo todo completico, ¿listo, mis hermanos? Vamos hasta el 14. Dice, la vida por medio de ¿quién? Del Espíritu. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿quiénes? Al Espíritu. Y nuestro tema es viviendo en el Espíritu, ¿cierto? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. ¿Qué ha hecho? El Espíritu de Dios nos ha librado del pecado de la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, hermanos. ¿Mas vosotros vivís según la carne? ¿Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu? Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad es muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria a Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Aquí vemos, hermanos, unas características que Pablo hablaba sobre la carne y el Espíritu, ¿cierto? Nosotros quisiéramos prácticamente hacer lo que muchos hombres quisieron en la vida pasada. Muchos, ¿saben qué hacían, hermanos? Se subían a un árbol y eran personas como ermitañas. Solo comían frutas, se cuidaban mucho y se alejaban del mundo exterior. ¿Todo para qué? Para no contaminarse. Pero nosotros tenemos la libertad del Espíritu Santo y tenemos a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, el cual nos puede ayudar. Y no seríamos imposibles, hermanos, sería algo tremendo encerrarnos en nuestra casa, estar pendiente solamente de nosotros y los demás afuera, que no podríamos ir a trabajar, no podríamos estudiar, no podríamos relacionarnos con la gente, solo porque queremos vivir en el Espíritu. Pero es necesario vivir en el Espíritu. Y el Señor Jesucristo nos enseñaba eso, que era necesario vivir en el Espíritu a través de nuestra vida cotidiana.
Muchos dirán, no, pero yo no puedo vivir en el Espíritu en el trabajo, en la universidad. Es que no lo va a hacer usted, hermanos. La obra perfecta la hace el Espíritu Santo desde que usted se lo permita. Desde que Él esté morando en usted, Él es el gran representante de Cristo en su vida. Y nada le va a costar. ¿Listo, mis hermanos? Entonces tengo unas características. Entonces vamos al versículo 6. Donde nos habla, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿cierto? Entonces, cuando nos habla acá que el ocuparse de la carne es muerte, ¿cierto? Y yo les digo, ¿un muerto qué hace? Nada. Una persona muerta espiritual, ¿qué hace? Nada. Nada, no hace nada, hermanos, ¿cierto? Y cuando me habla aquí que el ocuparse de la carne es muerte, quiere decir una mente muerta espiritualmente. Y nos vamos a esa mente donde vemos que puede ser una mente aburrida, ¿cierto? Una mente prepotente, arrogante, sin la más sensibilidad del Espíritu, que son manifiestas las obras de la carne. ¿Qué se manifiesta? Aburrida. Qué pereza. Esta reunión ya se va a acabar. Y miran el reloj, y miran a qué horas, y se mueven y se rascan, y acá y allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una muerte espiritual, ¿sí? Y dice, no responde, ¿cierto? Es necio, es necia, es hostil, es agresiva, esta carne, esta mente, ¿cierto? Cuando no estamos posesionados en el Espíritu. Es todo lo contrario. Y mantiene una guerra fuerte con Dios. ¿En qué? Basándose en argumentos mentirosos contra Dios. Se mantiene a la defensiva. ¿No nos ha pasado a veces hasta con nuestros hijos? Hasta con nuestras personas conocidas, aún vecinos, aún personas que van en el bus, aún personas conocidas, y están en una posición arrogante y fuerte, ¿sí? Esa es la manifestación de la carne. Pero ahí en el versículo 6 nos dice, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿cierto? Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿cierto? Hermanos, quiere decir que hay dos bandos, hay dos grupos, un grupo de creyentes y un grupo de no creyentes que no creen en la manifestación del Espíritu. A veces pensamos que simplemente son los ateos, pero no. Hay personas que en el pueblo de Dios sienten eso, o hemos sentido eso, ¿cierto? Esa frialdad, esa sequedad, esa falta de importancia por las cosas de Dios. Esa es la carne. Esta carne que usted ve aquí, hermano, que usted está ahí sentadito, esa carne está en contra de Dios. Esa carne se opone a Dios. Esa carne se rebela contra Dios. Esa carne no se sujeta a las cosas de Dios. Esa sería la primera característica, que sería la mente, hermano, una mente muerta, necia, seca, sin la más inspiración del Espíritu. Pero también tenemos una mente, hermanos, como decía, no se sujeta a la ley de Dios. Ahí en el versículo 7, hermanos, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, ¿le cuesta qué? Obedecer.
le cuesta hacer lo que Dios le está hablando, ¿cierto? La carne es inmensamente lujuriosa, arrogante, cínica, orgullosa, porque no quiere obedecer a la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? La palabra, los mandamientos, los decretos, las actas, todo lo que el Señor nos ha venido corrigiendo a nosotros. Eso es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Entonces, ella toma una actitud, hermanos, sumamente falsa, hipócrita. Hoy sí, mañana no. Hoy un besito en la mejilla y después está hablando de ti. ¿Sí? Esa es la carne. Este es el cuerpo. Esta es la mancha fea que quedó después de la caída de Adán y Eva. Esta mancha es la que el Espíritu Santo quiere quitar de nosotros. Esta mancha es la que el Espíritu Santo quiere limpiarnos y permitir que Él brille y se vea más de Él que no de nuestra carnalidad. Nos ha pasado cuando entramos a trabajar, cuando nos empiezan a hacer competencia. Nos ha pasado cuando estamos estudiando y nos engañan, y nos dejan solos para entregar trabajos a última hora. Esa es la manifestación de la carne. Una carne arrogante, necia, cínica, lujuriosa, una carne falsa. Falsa. ¿Y qué nos queda ya ir al mundo, hermanos? Eso es lo que vamos a encontrar. Y el Espíritu Santo nos quiere, es eso, hacer ver esas condiciones, hermanos. Esa condición de que no corramos hacia el mundo, que no nos podemos dejar pisotear por esta carne, sino que nosotros tenemos al Espíritu Santo, el cual se revela contra esta carne. Y debemos hacer partícipes al Espíritu Santo dentro de nosotros. Que Él sea el que pisotee. ¿Y cómo podemos lograr eso, hermanos? A través de los frutos del Espíritu Santo. Más adelante les hablo del Espíritu, de los frutos. Y entonces aquí dice, la carne puede predicar. Sí, puede pasar acá adelante, puede predicar. Puede dar una enseñanza a los niños. Sí, esta carne puede hacer eso, ¿cierto? Puede sufrir, puede hacerse la trágica, la mártir, la sufrida, puede hacer eso. Pero también puede ocasionar chismes, puede traer disensiones, como nos habla ahí en Gálatas, nos habla ahí en Efesios, hermanos. Puede resbalar, puede destruir la vida de muchas personas, hogares, matrimonios, hijos. Eso puede hacer la carne. Y en el versículo 8, hermanos, nos dice así la palabra. Vamos al versículo 8. Dice, y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Puedo una túnica blanca, pero puedo estar en mis carnes. Puedo estar desagradando a Dios. Y dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y les invito para que abramos Hebreos capítulo 11, versículo 6. Teniendo en presente muchos romanos, oye hermanos, para que no se nos pierda. Hebreos capítulo 6, 11, 6, perdón.
Y dice así la palabra. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué puede traer la carne a nosotros? Puede traer incredulidad, duda. Y nos hace desistir de la presencia de Dios. Nos hace, ¿será que lo que el hermano está predicando es cierto? ¿Será que las lenguas que está hablando aquella hermana son ciertas? Eso hace la carne. En nuestra mente y en nuestros pensamientos. Dudar, ¿cierto? Y hace que a través de esta incapacidad para agradar a Dios no se lleve a cabo, hermanos. ¿Por qué? Porque le cuesta agradar a Dios. Esta carne le cuesta agradar a Dios. Y ahí en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué se necesita? Fe. Y la fe es un fruto, ¿cierto? La fe es un fruto de Dios. Dice que es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Y dice, mi obediencia se debe al control de Dios. Mi esposo nos compartía que el Espíritu Santo viene a nosotros y toma el control de nosotros. Toma la posesión. Él se posesiona. Nosotros somos la morada de Él. Él viene, el Espíritu Santo, viene sobre nosotros y se posesiona. Empieza Él a ejercer su obra sobre nosotros. Y ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 17, hermanos. Nos dice lo importante que es andar en el Espíritu. Perdón, allá. Sí. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿cierto? Hay una ¿qué? Una lucha. Hay una lucha. Hay una lucha, no sé si decirlo acá, me da como pena, pero lo voy a decir. Yo subo a la terraza a extender la ropa y veo a un hombre sin camisa. Y uy, ¿esto qué? ¿Cierto? Me hago la que no es conmigo, pero me causa ¿qué? Curiosidad. Vuelvo nuevamente y bajo, vuelvo nuevamente y subo, y veo que siempre a tal hora en la mañana él sale sin camisa. ¿Ahí hay qué? Una lucha. Ahí se está oponiendo ¿qué? El espíritu y la carne. Y al transcurrir de los días, me doy de cuenta que estoy teniendo una lucha. ¿Y qué viene a cabo, hermanos? Que empiezo yo a cambiar los horarios cuando subía a la terraza a lavar la ropa. ¿Por qué? Porque tengo una lucha espiritual. Y no voy a ir corriendo a decirle a mi esposo. No, empiezo a luchar en mi espíritu. Porque quiero agradar a Dios. Entonces, ¿qué hago? Voy en lo secreto, le pido al Señor y el Espíritu Santo me da ideas. Entonces, no la va a lavar por la mañana, la va a lavar por la tarde, ¿cierto? Ya no va a salir cada 8 días, va a salir cada 15 días. Porque yo sé cuáles son mis debilidades. Y si mis debilidades son los hombres, pues tengo que trabajar en esa área, hermanos. Entonces viene a ver, dice que se opone. Y como decíamos, hermanos, ella se opone.
ella va en contra de Dios. Pero tenemos al Espíritu Santo quien la sujeta y quien la hace obedecer delante de Él. La hace obedecer y ante los hombres, ante quien sea. Él es el que nos direcciona, ¿listo? Y dice así en Gálatas 5:23. Perdón, mis hermanos. Ahora vamos a la mente puesta en el Espíritu y en el poder y la autoridad del Espíritu. Vamos a ver ahora las características del Espíritu. ¿Listo? Ya vimos las características de la carne, ¿cierto? Ahora vamos a ver las características del Espíritu, de lo que Él quiere hacer con nosotros, que no estamos solos. Lo que dijo el Señor Jesucristo, no los dejaré solos, sino que enviaré con vosotros al Espíritu Santo, para que more en vosotros, el cual es nuestro gran consolador, el consuelo. Y mi hermana, mi pastora nos compartía sus características. Él nos guía, nos enseña. Y cuando nosotros estamos en esta carne, no quiere decir que estamos solos, que solamente estamos batallando en nuestra carne, no. Que tenemos a nuestro gran ayudador con nosotros, que es el Espíritu Santo. ¿Listo, mis hermanos? Entonces dice, la mente puesta en el Espíritu, en el poder y la autoridad del Espíritu, de manera que no podemos hacer lo que deseamos, ya no lo podemos hacer. Los que son llamados por Cristo, ya no podemos hacer a nuestra manera lo que queremos hacer nosotros, no. Es que no es un deseo. Es que no es si yo quiero, es una obligación que Él nos pide, que ya no hacemos lo que antes hacíamos, hermanos. Es una obligación, ¿por qué? Porque Jesucristo nos redimió con su sangre preciosa. Y tenemos al Espíritu Santo, el cual nos ayuda. No va a haber excusa ante el trono celestial. Nadie me dijo, nadie me enseñó. Tenían con ustedes al Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a decir el Señor. Y no podemos estar ignorando al Espíritu Santo como si no existiera. Y resulta, hermanos, que cuando nosotros partamos de este mundo mortal, llegaremos allá a la presencia de Dios. Y Él es el que nos va a redimir desde el ataúd, desde que muramos. El Espíritu Santo de Dios es el que nos va a presentar allá. Entonces no podemos hacer como si viviéramos en este mundo, como si nadie me vio, el pastor no está acá, la iglesia, solo santos acá, y no. Desde que nos levantemos, hermanos, desde nuestra casa, nuestra familia, afuera, aquí, donde vayamos, como decía mi pastora, ¿dónde es donde somos más probados? En un bus, pagando las cuotas, pagando el banco, cuando se colan. Todas esas cosas somos las más vividas. Y yo le contaba a mi pastora una vez que me pasó en el alimentador. Iba con mi hija de 13 años. Y yo decía, ay Señor, tú dices durante todo el año fue esa palabra, hermanos. Cuídate de ti misma. Cuídate, Elsa. Cuídate de tus palabras. Trabajaba con hombres. Y yo, Señor, yo me cuido porque tú dices en tu palabra que cuídate de ti mismo. Y yo lo veía por el lado de no caer por ahí en adulterio o algo, ¿cierto? Resulta que en el alimentador y una ancianita, yo, ay, mami, corra así, dele permiso para que ella baje el carrito del mercado y todo eso. Y yo muy espiritual, ¿por qué? Porque había vencido la tentación en mi trabajo. ¿Por qué? Porque uno briega a mantenerse bien limpio delante de Dios. Y yo, oh, por favor, este año la pasé full. Y comenzando el año, hermanos, la espiritual, van y le tratan la hija con unas palabras horribles. La señora me le dice a mi hija, ella paradita ahí,
sin hacerle daño a nadie. Y me la trató como de lo peor. Bueno, yo me transformé en ese momento. A mí se me olvidó Cristo, se me olvidó iglesia, se me olvidó. Digo, si hubiera estado por aquí, estaba por allá en Bosa. Y yo soy intercesora de la iglesia. Y así como oro con ese fervor, pues usted hubiera visto. No le dije una grosería, gracias a Dios no me salió. Pero se me salió y yo ahí me di cuenta. ¿Sí? Entonces, a veces creemos ganar muchas cosas, claro que sí, y hemos avanzado en muchos territorios de nuestra vida en la carne, hermanos, pero hay otras que nos faltan. Y yo decía, Señor, por algo tú me decías en esta área. Entonces, son áreas que en un momentico nos roba la paz. Y yo le decía a mis hermanos, cuando llega algo que es preventivo, usted va al cuidado, ¿cierto? Pero cuando llega algo sorpresivo, usted no sabe cómo actuar en el momento. ¡Pum! Salió. Yo le decía a esa señora cosas feas, no groserías, pero feas. Y lo decía duro. No me importaba, a mí se me volvió lo cristiano. Y me bajé ella se bajó porque ella pensó que yo la iba a golpear. Yo le decía, está atrevida, ¿cómo se le ocurre decirle esto a mi hija? Abusiva. Y yo le decía cosas así, pero fuertes, así como oro con poder. Ese día se me salió el viejo hombre de esa manera. Pues yo ¿por qué le digo de esa manera, hermano? Primero porque esa no hubiera sido la manera, ¿cierto? Esa no hubiera sido la manera. La manera no, su merced, tenga cuidado con su boca. Procure. Pero usted está previniendo, pero cuando es algo sorpresivo, ¡fua!, florece, sale. Hasta en eso debemos cuidarlos y debemos pedirle mucho al Espíritu Santo. Llegué yo y me bajé del bus y más adelante fui donde mi hermana y le decía, no, es que esa atrevida, ¿cómo me le va a decir eso a la niña? Me dice mi hermana, luego usted no lee la palabra. Me dice mi hermana que es católica. Dice, ¿usted no lee la palabra? Y le dice, sí, yo la leo. Y si luego ahí en la palabra no dice, y le, ¿qué dice en la palabra? Dije a mi hermana. ¿Usted cómo reaccionaría cuando alguien se mete con su hijo? Porque vienen las acusaciones rápidamente, ¿cierto? Y mi hermana dice, no, yo sí mi carácter, sí. Yo la bajo, yo le doy. Y yo estaba allá con mi hermana, hermanos, ¿y sabe qué? Esta carne quería devolverse a ir a buscarla. Porque fueron palabras feas. Y yo soy una persona pacificadora, porque el Espíritu Santo está en mí. Pero ese día me desconocí. Pacificadora en arreglar un problema de un vecino, pacificadora, pero tocan los hijos, toca los padres, los hermanos, y nos desconocemos. Entonces, cuando dice la palabra ahí, entonces les invito para que busquemos en Gálatas capítulo 5, 23. ¿Ya lo tenías? Gálatas 5, 23. Y dice así la palabra. Más antecitos. ¿Ya? Perdón, acá ya la tengo. Y dice así la palabra. Si vivimos por el Espíritu, andemos también. Ahí en el 25.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿cierto? Pero ahí en el 22, ahí en el 22 dice, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, ¿cierto? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo está invitando a que andemos por el Espíritu. Y el Señor nos ha otorgado el poder del Espíritu. Él nos ha dado el Espíritu para que vivamos y nos ha dado la autoridad. Nos ha dado el poder, ¿cierto, mis hermanos? Entonces, cuando nosotros tenemos nuestras debilidades, ¿cierto? Y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, Él nos va enseñando, nos va recordando. Y si aquí vemos, hermanos, una vida cristiana hace que el Espíritu Santo nos cambie. Si usted tenía la manera de pensar, si era muy pesimista, Él cambia nuestra manera de pensar. Yo me acuerdo que en mi vida el Espíritu me cambió mi manera de pensar, porque yo hablaba más de desgracias que de Cristo. Y yo hablaba más de las noticias que de la palabra de Dios, de las malas noticias, ¿cierto? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos cambia la manera de pensar, nos cambia la manera de ver las cosas. Eso hace el Espíritu. Cuando Él toma control de nosotros, hermanos, y Él se posesiona dentro de nosotros, Él nos va ayudando. ¿Nos cambia qué? La forma de hablar. Nos la cambia. Yo trabajé en una plaza de mercado. Yo a esa señora le hubiera podido decir todas las miles de groserías. Pero el solo hecho de levantar mi voz fuerte ahí en ese, el señor, el chofer y hasta los últimos que habían escucharon mi sermón en ese momento. Y yo digo, ay Señor, menos mal que no dije una grosería. Pero la forma como la dije, de coraje, de furia, ahí yo estaba fallando, ¿sí ven? Y es esta carne, hermanos. Entonces, también el Espíritu Santo nos cambia, ¿qué? La forma de hablar. Usted no siente que cuando usted habla de Dios, usted baja como la voz, como que le habla de Dios como con un agrado, como que esta pecaminosidad que hay dentro de nosotros, este carácter fuerte, como que queda por debajo y empieza el Espíritu Santo a subir y empieza a sumerse a hablar de una manera maravillosa. Es el Espíritu que está dentro de usted. Es el Espíritu Santo que mora dentro de usted, mis hermanos. Y también cambia mi forma de actuar. De la forma de actuar. La forma de mediar las cosas, de arreglar las situaciones, ¿cierto? A veces se nos presentan escándalos públicos, hermano. Nosotros como cristianos en escándalos públicos, pues sí, Señor, a veces nos pasan cosas que el enemigo quiere venir con toalla, rebasa y nos quiere ridiculizar delante de todo mundo. ¿Y sabe qué hace mi Señor? Y el Espíritu Santo nos cambia la forma de actuar. En nosotros, en nuestras fuerzas, hermanos, ya pelos por aquí, patadas por allá, pisos, revolcadas, todo eso. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? A veces, no salga, quédese ahí. Nos enseña, hace que lo escuchemos. Espere que se calmen las cosas. Espere, deténgase. Pero como nosotros a veces no escuchamos, pues nosotros queremos pasar por encima, ir allá y ojalá darle un puño en esa cara.
Y sentirse uno grande. Lo hice, salió de mí, ¿cierto? Pero después viene el espíritu y se aflige, se siente confrontado. Y entonces Él nos enseña a actuar. ¿Y por qué a veces actuamos mal? Porque no se lo pedimos en el momento y en la circunstancia que está pasando. Y debemos acompañarnos del Espíritu Santo. Es que Él no está por una hora, hermanos, como decía mi hermana Blanca esta mañana en la dirección. Él no está por un momento, Él está a todo momento dentro de nosotros y a nosotros nos toca contar con su ayuda divina, porque por algo el Señor Jesucristo lo dejó. Para nosotros no ser vencidos de la carne, sino al contrario, con nuestro bien venzamos el mal. Eso es lo que Él desea. Y Pablo por eso lo decía también, mis hermanos. Nos cambia la forma de ver a las personas. Nosotros muy indiferentes a la gente, no piadosos, sin afecto natural, como dice la palabra. Pero el Espíritu Santo nos enseña a valorar a las personas, a tener más en cuenta a las personas. Cuando yo le pedía a mis hermanos que le colaboráramos a mis papás, ¿cierto? Ellos preferían en una cosa, no, menos invertir en una cuota mensual. Y yo le decía, Espíritu Santo, por favor, ayúdalos para que ellos vean la necesidad que tenemos que hacer con ellos. Y hoy en día, después de ser 6 hijos, ya la mayoría estamos colaborando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace cambiar esa forma de ver a las personas de otra forma. ¿Listo, mis hermanos? Y ahí en el capítulo 5, versículo 16, nos dice la palabra. Dios, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne contra el Espíritu es del Espíritu y es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿cierto? Pero dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son. ¿Qué hay ahí, hermanos? El adulterio, ¿cierto? ¿Qué son qué? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, ¿sí? Pero ahí en el 25, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Usted qué va a necesitar, hermanos? Va a necesitar andar por el Espíritu. Va a necesitar los frutos del Espíritu Santo. Los frutos los tenemos. Y en medio de una manifestación como el adulterio, ¿qué necesitaríamos ahí? El dominio propio. En medio de una situación como las borracheras, ¿qué necesitaríamos ahí? El dominio propio, hermanos. En medio de los pleitos y las contiendas, ¿qué necesitaríamos ahí? Los pleitos y las contiendas. Paz, paciencia, ser pacificadores. Y esos son frutos del Espíritu Santo. Entonces no podemos decir que estamos solos, que no tenemos ninguna ayuda. La tenemos. Y su merced ahí dice, las borracheras, las orgías y contra tales cosas no hay ley, ¿cierto? Estas cosas necesitaríamos, ¿cierto? Pero necesitaríamos ¿qué? Los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está vivo dentro de nosotros. ¿Qué es lo que está muerto? La carne, la mente. Los pensamientos hacia Dios son los que están muertos, pero el Espíritu de Dios está vivo dentro de nosotros y Él es el que nos permite, hermanos. El Espíritu Santo nos ayuda a disciplinar esta carne. Ahí en 1 Corintios capítulo 9, vamos mis hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios
capítulo 9, versículo 26 al 27. Y dice así la palabra. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Cómo nos está diciendo? Pablo nos está diciendo, pilas, ¿cómo es que usted está corriendo esta carrera? No como el que está peleando contra el aire, no. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, desclasificado. O sea, Pablo mismo se corregía y decía, ¿ustedes se imaginan a Pablo golpeándose 33 latigazos o golpeando esa carne? No, hermanos, no. Él decía que él corría y que él mismo sacrificaba esta carne. ¿Cómo podemos sacrificar esta carne, hermanos? ¿Cómo podemos sujetarla? Lo que estamos haciendo. ¿Qué es? Ayunando. Si las redes sociales es lo más importante en nuestra vida, ¿cómo podemos ayunar redes sociales? Ponerlas en ayuno, como el WhatsApp, como el Face, como todas estas redes que están ahí, y minando nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos ahogar todas esas cosas? A través de estos ayunos. Yo ayuno, sacrifico estos deseos de mi carne. ¿Y cuáles son mis deseos de mi carne? No estar metido ahí en un celular ahí y solo saber que eso es lo único que existe. No, yo lo pongo en ayuno. Bueno, vamos a alejar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está dentro de mí. Nos apartamos y solo vamos a tomar lo más importante de eso, ¿cierto? Como el ayuno que estamos haciendo, este ayuno de 40 días, de medios días, mis hermanos, allá los que están allá conectados, estos ayunos nos ayudan a sujetar esta carne. Es que la ponemos, como decía Pablo ahí en el 26, así que yo de esta manera corro, el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, o sea, no sea que habiendo todo lo que he predicado y todo lo que he enseñado y todo esto, en un momentico venga la carne y ¡fum! Y lo ha hecho, hermanos. Lo ha hecho con grandes pastores y personas. Porque ¿qué dice la palabra? No te confíes de ti mismo. No te confíes, sino que esta carne sea ¿qué? Sujetada. Y a través de que nuestro Señor Jesucristo nos mostraba era el ayuno. Por algo Él ayunaba, hermanos. Por algo Él se apartaba a ayunar y a orar. Y veíamos que los discípulos cuando anduvieron con Jesús, ¿cierto? Estaban aprendiendo, se estaban capacitando. Y ya ellos empezaron, cuando ya Jesús partió de esta tierra y el Espíritu Santo vino sobre ellos, empezaron ellos a ayunar, a orar, a apartarse en esos momentos también, a glorificar a Dios, ¿cierto? Y ahí, hermanos, les invito también para que leamos Romanos capítulo 8. 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Aquí dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu que el Señor Jesucristo dejó aquí en la tierra es el mismo Espíritu que nos va a levantar de entre los muertos. ¿Y cómo vamos a ignorar la obra del Espíritu Santo, hermanos? ¿Cómo lo vamos a ignorar? No podemos ignorar la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, que fue a Jesús, mora en vosotros, ¿cierto? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él nos va a vivificar. Él nos va arriba, hermanos, nos va a presentar. ¿Usted cree que Él va a presentar a un carnal? ¿A uno de sus deseos pecaminosos? No. Él va a presentar su vida, hermanos. Y de pronto aquí vamos a decir, no, pero no, yo estoy mal en esto. No podemos decir todos. Pero si nos vamos al secreto y entramos en consejería y se acercan y yo les cuento mis cosas y ustedes me cuentan sus cosas y decimos, ¿cuánto nos falta? Necesitamos los frutos del Espíritu Santo para que no tengamos excusa ante ese trono celestial. Y no vamos a tener excusa, hermanos. Esto es una obligación que el Señor hoy nos está diciendo. Contar con la ayuda del Espíritu Santo. Él no se quedó simplemente allá, no. Y a través de todo lo que está pasando en nosotros, hermano, por eso viene la llenura del Espíritu Santo. Por eso su merced actúa diferente. A través de todo este proceso que Dios nos está limpiando y nos está rearguyendo y mostrándonos, ¿cierto? Viene el Espíritu Santo. Y ahí en Romanos capítulo 8, 12, dice, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hermanos, ¿de quiénes somos deudores? Del Espíritu Santo. ¿Usted le debe algo a la carne? No. Nosotros le debemos al Espíritu Santo, que estábamos en una posición de muerte espiritual y que gracias al Espíritu Santo hoy vivimos gracias a Él. Le debemos al Espíritu Santo, hermanos, restauración de una vida transformada por Él. Usted se examina y usted mira atrás y dice, uy, Señor, cuánto he avanzado. Ya esa Elsa que era antes, ¿cierto? Ya es gracias al Espíritu. Entonces, ¿le debemos a quién? Al Espíritu Santo. ¿Somos qué? Deudores. Ahí en el versículo 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, no. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Somos deudores del Espíritu Santo. Y a Él le debemos todo agradecimiento, toda gloria. A Él le debemos todo. Gracias al Espíritu Santo, gracias a su sello, gracias a su promesa, gracias a su palabra, gracias que no estamos solos en esta tierra, sino que andamos con Él. A Él le debemos todo, hermanos. Y por el Espíritu somos reidentificados, somos redimidos por el Espíritu Santo. Somos no personas muertas, no andamos en este mundo como si no tuviéramos un pastor, como si no tuviéramos a Dios. Gracias al Espíritu Santo andamos, gracias a Él. Y su merced se va a ver su vida espiritual y su merced se va a decir, uy, he avanzado. No estoy en el lugar equivocado.
Estoy en el lugar que realmente Dios lo quiere así. Y gracias a Él he avanzado en muchas cosas. Y así como Él nos ha ayudado en unas tremendas, hermano, así nos va a ayudar en unas pequeñitas. En unas pequeñitas nos va a ayudar. Debemos contar con su amor, ese amor eterno del Padre con su Hijo. El amor por nuestra familia, el amor por el prójimo, el amor por aquel que necesita. El amor en medio del perdón, hermanos. Y si tenemos el amor, que es un fruto, nos está enseñando a ir ¿a qué? A perdonar. Si nosotros pensáramos que esto es solamente llenar una silla y es suficiente, no. Es necesario contar con el Espíritu Santo. Muchas personas se van a acercar y van a decir, tiene algo de Dios, tiene su luz resplandeciente, tiene el poder de Dios que sale en ella, porque está el Espíritu Santo ahí en su vida. Entonces yo le invito, mis hermanos, para que nos pongamos sobre nuestros pies, y también allá mis hermanos que están ahí conectados. Esta palabra preciosa nos hace ver cómo, en qué posición podemos estar, qué necesitamos, en qué Él nos va a ayudar y nos va a enseñar. Y vamos a cantar una canción preciosa, que el Espíritu Santo nos ministre, nos ayude. Tan lindo, no estamos solos en esta tierra, no vamos pasando por el mundo como si nada. Tenemos al Espíritu Santo, la presencia de Dios. Hermano, siéntase su merced, siéntase privilegiado por este ayuno que usted está haciendo. ¿Sabe qué está haciendo usted? Está ahogando esta carne. La está ahogando, la está poniendo en sujeción. Le está diciendo, carne, usted se sujeta a mí, no yo a usted. Cuando comencé el ayuno, yo le hablaba a mi estómago. Y yo le decía, por lo tanto, tiene que aprender a tranquilizarse. Así le hablaba. Entonces, ¿qué? Lo estamos sujetando. Estamos sujetando esta carne. Entonces, vamos a adorar a nuestro Rey. Esta canción última que cantaba mi hermano. Vamos a adorar a nuestro Padre Celestial. Precioso Espíritu Santo, gracias por este momento que nos permites contar contigo, Espíritu Santo. Sabemos que a través de todo esto tú nos vas a llenar de tu Espíritu y nos vas a enseñar el propósito tan grande que debemos hacer aquí en la tierra. Gracias, Espíritu Santo precioso. Cierra sus ojos ahí donde está. Aquí estamos, Señor, delante de ti una vez más, Dios. Queremos decirte, Señor, que no hay mejor lugar que este, Dios. No hay mejor momento, Dios, para adorarte, Señor. Que no aguantamos un momento más en tu presencia, Dios. Queremos vivir, Señor, en tu presencia, Dios. Vivir en el Espíritu, Dios. Caminar contigo, Dios. Hay momentos que no debería terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío. Y mi corazón estalla en adoración. Díselo, vamos. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor
y yo. Solo estamos tú y yo. Así es, Dios, solo estamos tú y yo. Cierra tus ojos, no te concentres en quién está a tu lado, solo estás tú y el Señor. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla, díselo, en adoración. Te amo, mi Señor, díselo. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú, díselo, y yo. Solo estamos tú y yo. Gracias, Espíritu Santo. Yo te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantar. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. 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 Solo estamos tú y yo, Dios. Gracias, Espíritu Santo, precioso, por ayudarnos. Gracias, Espíritu Santo, porque contamos con tu ayuda. Solo tú y yo, Señor, en medio de la tentación. Solo tú y yo, en medio de cada situación. Solo tú y yo, Señor amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Queremos, Señor, que a través del Espíritu nos ayude a ahogar todas estas obras de la carne, todos estos deseos, todas estas cosas que batallan entre nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes, que nos enseñes a ser prácticos, Señor, así como lo haces con la llenura del Espíritu Santo. Prácticos y eficaces en toda decisión. Enséñanos, Espíritu Santo, a ser prácticos, a ejercer, mi Señor amado Jesús del cielo, Jehová, tu presencia en nuestra vida. Tú no eres de momentos, tú no eres de hoy sí, mañana no. Tú eres para siempre, Espíritu Santo. Y si somos llamados por ti,
aquí es porque tú nos estás ayudando, porque vamos a contar más contigo en nuestra vida del Espíritu. Ese eres tú. Te amamos, nuestro Padre, te amamos, nuestro Señor, te amamos porque nos estás vivificando, nos estás preparando allá en el cielo, en ese encuentro primordial contigo, Señor amado. Ahí tendremos, Señor, tu presencia, tu ayuda, tu presentación de nosotros, Jehová. Nos presentarás como cuerpos gloriosos, como cuerpos que pudieron vencer la carne, como cuerpos, Señor amado, purificados y limpios por ti. Espíritu Santo, eres tú que nos ayudas en nuestras debilidades, que nos enseñas a enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está la paciencia, ahí está la tolerancia, ahí está el soportarnos los unos a los otros, el amarnos, el no peleados los unos a los otros, sino vencer con el bien el mal. Ese es el Espíritu Santo quien nos está ejercitando, quien nos está levantando. Ahí estás tú, Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu Santo. Dice en tu palabra ahí, precioso Espíritu Santo. Hermanos, les invito les voy a leer Lucas capítulo 15, versículo 7. Y dice la palabra de Dios este versículo: ayer lo estábamos leyendo, se me perdió. 7:15. Y habla de las ovejas. Y dice que él dejó sus 99, hermanos. Sus 99. Y fue por una. ¿Se acuerdan de ese versículo que leíamos ayer? Dejó una, hermanos. La dejó. Creo que es 17. ¿Es qué? 15. Perdón. 15:7. 15:4. Y se me perdió. Y la tenía. Y ayer, felices porque dijimos el versículo. Espíritu Santo, ¿nos lo recuerdas, por favor? Sí, sí, pastor. Sí, al finalizar, pastora. Ajá. Dice, os digo, ¿cierto? Dice que pueden haber muchos justos, pero sin arrepentimiento. Pero puede haber uno con arrepentimiento. Y esa es la demostración del pastor que hace por sus ovejas. Va por esa, que tiene arrepentimiento. Así lo hace nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Entonces, mis hermanos, gracias a ustedes por estar ahí conectados. Dios los bendiga, que el Espíritu Santo les siga hablando a sus vidas y a todos nosotros.